El chasquido del látigo resonó en la cámara, pero Leonora no emitió sonido alguno. La sangre brotaba de su espalda, mientras el conde Valerius observaba impasible desde su trono de ébano, sus ojos carmesí brillando en la penumbra del castillo. «50 más», ordenó con voz gélida, «hasta que aprenda que en mis dominios nadie pronuncia ese nombre». El guardia titubeó, el látigo temblando en su mano. «¿Acaso deseas ocupar su lugar?», preguntó el vampiro, inclinándose ligeramente hacia adelante. Y entonces, contra todo instinto de supervivencia, la sirvienta encadenada levantó su rostro ensangrentado y susurró: «Mi señor, si me permite morir, jamás sabrá dónde escondí la llave de su inmortalidad». Espera, antes de que ocurra la próxima revelación, si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. El silencio cayó sobre la sala como un manto de hielo. Valerius, quien en 4 siglos jamás había mostrado sorpresa, se quedó petrificado en su asiento. Con un gesto de su mano pálida, ordenó al guardia retirarse. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra, mientras el conde se levantaba con movimientos fluidos como si flotara sobre el suelo de mármol. «Mientes», susurró, acercándose a ella. Su presencia helada erizó la piel de Leonora. Nadie conoce el paradero de ese objeto. Murió con su creador hace siglos. «Sin embargo, aquí estoy», respondió ella, el dolor haciendo temblar su voz, ofreciéndole lo único que ha buscado desde que la oscuridad lo reclamó. El castillo Valerius se alzaba sobre los Cárpatos como una bestia petrificada, devorando la luz de la luna. Dentro, las paredes habían sido testigas de atrocidades indecibles durante generaciones. El conde, cuya edad verdadera nadie conocía, gobernaba con mano de hierro sobre el valle y sus habitantes, quienes le pagaban tributo en oro y sangre. Leonora había llegado al castillo 3 meses atrás, vendida por su padre para saldar una deuda. A diferencia de los demás sirvientes, nunca bajaba la mirada ante el señor del castillo. Esa misma mañana, mientras limpiaba la biblioteca privada, había pronunciado un nombre prohibido, el nombre que el conde había ordenado borrar de toda memoria y documento: Elisabetta. Valerius se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Su belleza era sobrenatural, como una escultura de mármol animada por magia oscura. «¿Crees que puedes jugar con un ser que ha visto imperios alzarse y caer?», preguntó, sus dedos fríos levantando el mentón de Leonora. «Te abriré en canal y examinaré cada uno de tus órganos mientras aún respiras, si esto resulta ser una treta». «Entonces nunca sabrás si digo la verdad», respondió ella, sosteniéndole la mirada, «y vivirá eternamente con la duda». El vampiro entrecerró los ojos. En 4 siglos de existencia, había aprendido a detectar mentiras en los mortales. Su corazón los delataba, el ritmo de su sangre, el sudor en su piel. Pero esta mujer, había algo diferente en ella. «¿Qué propones?», preguntó finalmente, soltando su barbilla. «Mi libertad a cambio de la llave», respondió Leonora, «y su palabra de que ningún habitante del valle sufrirá su sed durante 1 año». Una risa fría escapó de los labios perfectos del conde. «¿Una sirvienta dictando condiciones a un señor inmortal? Tu audacia merece al menos una muerte rápida». «Mi audacia le ofrece lo único que le ha sido negado», replicó ella, «el fin de su maldición». Valerius dio un paso atrás, evaluándola.
Sus ropas de sirvienta estaban manchadas de sangre, su cabello castaño caía en mechones desordenados sobre su rostro pálido por la pérdida de sangre. Nada en ella sugería que fuera más que una campesina común. Y sin embargo... «Tienes 3 días para probar tu afirmación», sentenció. «Si fracasas, tu muerte será legendaria, incluso entre las almas condenadas que he enviado al otro mundo». Con un chasquido de sus dedos, las cadenas que sujetaban a Leonora se abrieron. Ella cayó al suelo, sus piernas demasiado débiles para sostenerla. «Friedrich», llamó el conde, y un hombre mayor apareció de entre las sombras. «Lleva a nuestra invitada a la torre este, cura sus heridas, vigílala». El anciano ayudó a Leonora a levantarse. Mientras la conducía fuera de la cámara, ella miró por encima del hombro y vio al conde observándola con una intensidad que helaba la sangre. Friedrich, el mayordomo principal del castillo, la guió por pasillos serpenteantes iluminados por antorchas. A diferencia de los demás sirvientes, no mostraba miedo, sino una resignación absoluta, como si hubiera visto demasiado horror para ser afectado. «Has jugado con fuego, muchacha», murmuró mientras subían una escalera de caracol. «Nadie menciona ese nombre y vive para contarlo». «¿Conociste a Elisabetta?», preguntó Leonora, apoyándose pesadamente en él. El anciano se detuvo, mirando nerviosamente a su alrededor. «No repitas ese nombre», susurró. «Las paredes tienen oídos en este castillo». Llegaron a una habitación circular en lo alto de una torre. A diferencia de las mazmorras, estaba amueblada con lujo. Una cama con dosel, tapices en las paredes, una chimenea encendida. «Una jaula dorada sigue siendo una jaula», comentó Leonora. Friedrich la ayudó a sentarse en la cama y comenzó a examinar las heridas en su espalda. «El conde ha ordenado que te cure. Raro privilegio para alguien que acaba de desafiarlo». «No me teme», respondió ella, «y ese es su error». El mayordomo aplicó un ungüento en las laceraciones. «Nadie ha sobrevivido a sus errores en 4 siglos», dijo con voz queda. «Sea lo que sea que creas saber, te aconsejo que implores su perdón antes de que se agote su paciencia». Leonora cerró los ojos mientras el ungüento aliviaba el dolor punzante. «Dime, Friedrich, ¿cuánto tiempo llevas sirviendo al conde?» «Más tiempo del que cualquier hombre debería vivir», respondió enigmáticamente. «¿Y qué has visto en todos esos años?», insistió ella. Friedrich terminó de vendar sus heridas y se puso de pie. «He visto suficiente para saber que nadie escapa de este castillo sin su permiso, y él nunca lo da». Cuando el mayordomo se retiró, Leonora escuchó el sonido de la llave girando en la cerradura. Se acercó cojeando a la ventana. La luna llena iluminaba el valle, las aldeas diseminadas como pequeñas islas de luz en un mar de oscuridad. En algún lugar allá abajo, su familia dormía, ignorante de su destino. A medianoche, la puerta se abrió sin ruido. Leonora, quien fingía dormir, entreabrió los ojos y vio la silueta del conde recortada contra la luz del pasillo. «Sé que estás despierta», dijo Valerius, entrando en la habitación. «Tu corazón te delata». Se acercó a la cama con pasos silenciosos. Vestía completamente de negro, su piel pálida contrastando dramáticamente con su atuendo. Se sentó en una silla junto a la cama, estudiándola. «Háblame de esta llave», ordenó. Leonora se incorporó lentamente, el dolor en su espalda aún intenso a pesar del ungüento. «Es un artefacto creado por el mismo hechicero que lo maldijo a usted». «Varney está muerto», respondió el conde con frialdad. «Lo maté yo mismo hace 3 siglos». «Pero no antes de que creara un medio para revertir su hechizo», dijo Leonora. «Un objeto capaz de devolver la humanidad a aquellos que la perdieron en las tinieblas». Valerius se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural.
¿Cómo sabes estos nombres? ¿Quién eres realmente? Soy quien soy, respondió enigmáticamente. La pregunta es, ¿quién es usted, mi señor? ¿El monstruo en que lo convirtieron o el hombre que alguna vez fue? El vampiro se movió tan rápido que Leonora apenas registró el movimiento. De pronto, su mano fría estaba alrededor de su garganta, apretando lo suficiente para dificultarle respirar, pero sin asfixiarla. No juegues con acertijos, mortal, siseó. Mi paciencia tiene límites y tú los estás rozando. Leonora no luchó contra su agarre. En su lugar, sostuvo la mirada del conde. La llave está en la tumba, susurró con dificultad, donde dejó su corazón hace 4 siglos. Valerius la soltó como si sus palabras lo hubieran quemado. Se puso de pie abruptamente, dándole la espalda. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba distante, casi humana. Nadie conoce ese lugar. Ella me lo mostró, respondió Leonora, frotándose la garganta. En sueños. El conde se volvió, su rostro una máscara impenetrable. Los muertos no hablan con los vivos. Los condenados sí, dijo ella, atrapados entre mundos, buscando liberación. Un silencio pesado llenó la habitación mientras Valerius la estudiaba con renovada intensidad. Mañana, al anochecer, dijo finalmente, me llevarás a este lugar. Si mientes... Ya conozco las consecuencias, lo interrumpió Leonora. No necesito más amenazas para comprender mi situación. Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro del vampiro. Luego, sin otra palabra, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. ¿Por qué mencionaste su nombre en la biblioteca?, preguntó sin volverse. Porque estaba leyendo su diario, respondió Leonora, el que usted escondió detrás del panel falso junto al retrato cubierto. Valerius se quedó inmóvil por un momento. Luego desapareció, cerrando la puerta tras de sí. Leonora exhaló lentamente. La primera parte de su plan había funcionado. Había captado la atención del conde. Ahora venía lo más difícil, mantenerlo interesado sin revelar toda la verdad. Se levantó con esfuerzo y se acercó a la ventana. Rozó con sus dedos el cristal frío, dibujando símbolos invisibles mientras susurraba palabras en un idioma olvidado. Al terminar, un débil resplandor a su lado iluminó momentáneamente la habitación. «Estoy dentro», murmuró. «Que comience el juego». El amanecer encontró a Leonora dormida junto a la ventana. Friedrich entró con una bandeja de comida y la despertó con un suave toque en el hombro. «El conde ha ordenado que te alimentes bien», dijo, colocando la bandeja en una mesa. «Raro privilegio». «O preparación para el matadero», respondió ella con una sonrisa cansada. El mayordomo la miró con curiosidad. «¿Qué le has prometido exactamente?» «Libertad», dijo Leonora, acercándose a la comida. Había pan fresco, queso, frutas y una copa de vino tinto. Friedrich arqueó una ceja. ¿Su libertad o la tuya? Leonora bebió un sorbo de vino antes de responder. Ambas están entrelazadas, aunque él no lo sepa aún. El anciano se sentó en una silla cercana, sus ojos grises estudiándola con intensidad. «He servido al conde desde antes que tus abuelos nacieran. He visto a cientos prometer imposibles y terminar en su mesa de banquete». «No soy como los demás», respondió Leonora. «Eso es evidente», concedió Friedrich. «La pregunta es, ¿qué te hace diferente?» Leonora mordisqueó un trozo de pan. «Tú lo sabes, ¿verdad? Has estado aquí el tiempo suficiente para reconocer las señales». El mayordomo se tensó visiblemente. «No sé de qué hablas». «El medallón que llevas bajo la camisa», dijo ella, señalando su pecho.
el que nunca te quitas, incluso para dormir. Friedrich palideció, su mano instintivamente buscando el objeto oculto bajo sus ropas. ¿Cómo? Mi abuela también perteneció a los guardianes del velo, explicó Leonora. Me contó sobre aquellos que se infiltraban en las cortes de los inmortales. El anciano miró nerviosamente hacia la puerta. Si él descubre... No lo hará a menos que tú se lo digas, lo interrumpió ella. La pregunta es, después de tanto tiempo, ¿sigues siendo un guardián o te has convertido en una mascota fiel? Friedrich se levantó bruscamente. «Has venido a matarlo», susurró. «He venido a salvarlo», corrigió Leonora, «o a liberarlo. Depende de él elegir». «Imposible», respondió el mayordomo. «Su alma está perdida desde hace siglos». «Ninguna alma está verdaderamente perdida», dijo ella, «solo extraviada en la oscuridad». Friedrich la miró largamente antes de hablar. ¿Realmente existe esta llave? Leonora asintió. Tan real como la maldición que lo ata a la noche. Si fracasas, moriré, completó ella, como todos eventualmente. La diferencia es que mi muerte podría tener sentido. El mayordomo se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió hacia ella. Hace 2 siglos intenté lo que tú pretendes ahora. Fracasé, pero él no me mató. Me convirtió en esto, ni completamente vivo ni muerto, atado a su servicio eternamente. Se desabotonó parcialmente la camisa, revelando una cicatriz horrible que le recorría el pecho. Este es el precio de desafiarlo. Cuando Friedrich se marchó, Leonora terminó su comida en silencio. El día transcurrió lentamente mientras estudiaba cada rincón de su prisión dorada, memorizando detalles, buscando signos ocultos. Al atardecer, las puertas del balcón se abrieron de golpe, aunque no había viento. Valerius apareció como una sombra solidificada, vestido para viajar. «Es hora», anunció. «Si intentas escapar o engañarme, moriré de formas que desafían la imaginación humana», completó Leonora, poniéndose de pie. «Podríamos ahorrarnos las amenazas constantes. Después de la 20ª, pierden efecto». Por un instante, algo parecido a diversión cruzó el rostro del vampiro. «Sígueme», ordenó, dirigiéndose a la puerta. Bajaron por la escalera de caracol hasta un pasillo que Leonora no había visto antes. Las paredes estaban decoradas con tapices antiguos que mostraban escenas de batallas olvidadas y rituales oscuros. «¿Hacia dónde vamos exactamente?», preguntó el conde mientras atravesaban una galería llena de retratos de personas con su mismo porte aristocrático. «Al monasterio abandonado en el bosque del norte», respondió Leonora, «donde enterraron a Elisabetta después de su muerte». Valerius se detuvo abruptamente. «Ese lugar fue destruido hace siglos». «Las ruinas permanecen», dijo ella, «y lo que buscamos está bajo ellas». Continuaron hasta llegar a un patio interior donde un carruaje negro esperaba. 4 caballos de pelaje oscuro como la noche piafaban impacientes, sus ojos reflejando la luz de las antorchas con un brillo sobrenatural. «¡Suben!», ordenó Valerius, abriendo la puerta del carruaje. El interior estaba tapizado en terciopelo rojo oscuro. Leonora se sentó frente al conde, quien cerró la puerta. El carruaje se puso en marcha inmediatamente, aunque nadie sostenía las riendas. «Magia de sangre», comentó ella, mirando por la ventanilla cómo atravesaban el puente levadizo. «Conoces mucho para ser una simple sirvienta», observó Valerius, sus ojos fijos en ella. «Y usted asume demasiado para ser tan antiguo», replicó Leonora. «¿Acaso la nobleza de sangre es el único camino al conocimiento?» El conde se reclinó en su asiento. «Dime más sobre estos sueños con Elisabetta». «Comenzaron hace 1 año», explicó Leonora, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Al principio eran fragmentos, un rostro pálido, un vestido blanco manchado de sangre, susurros incomprensibles. Luego se volvieron más claros. Ella me mostraba lugares, el castillo, la biblioteca secreta, el monasterio. Me hablaba de usted». «¿Qué te dijo?»,
Preguntó Valerius, su voz extrañamente tensa. Que antes de la oscuridad hubo luz, respondió Leonora. Que antes del monstruo hubo un hombre, y que dentro del monstruo ese hombre sigue atrapado, gritando en silencio. El vampiro desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, el bosque se espesaba a medida que avanzaban, los árboles como centinelas silenciosos bajo la luz de la luna. Elisabetta murió por mi culpa, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mi arrogancia la condenó. ¿Es eso lo que cree?, preguntó Leonora. ¿O es lo que le hicieron creer? Valerius volvió a mirarla, sus ojos entrecerrados. Hablas como si conocieras la historia. Conozco su versión, contada a través de los siglos por los susurros de los muertos. Pero también conozco la suya, escrita en su diario con tinta y lágrimas. ¿Y cuál es la verdad según tú?, preguntó el vampiro, inclinándose hacia adelante. Que usted no la mató, dijo Leonora. Fue Varney para atarlo a la maldición. Usó el amor que sentía por ella como ancla para el hechizo. El conde permaneció en silencio por un largo momento. Si eso fuera cierto, dijo finalmente, significaría que he vivido 4 siglos de tormento basado en una mentira. Las mejores cadenas son aquellas que nos ponemos a nosotros mismos, respondió Leonora. El remordimiento es más poderoso que cualquier magia. El carruaje avanzaba a una velocidad imposible a través del bosque, esquivando árboles y saltando sobre barrancos como si las leyes de la física fueran meras sugerencias. Finalmente, después de lo que pareció 1 hora, comenzó a reducir la velocidad. «Hemos llegado», anunció Valerius. Se detuvieron frente a un claro donde las ruinas de un antiguo monasterio se alzaba bajo la luz plateada de la luna. Arcos rotos apuntaban al cielo como dedos retorcidos, y las paredes derruidas estaban cubiertas de enredaderas y musgo. Descendieron del carruaje, y Valerius ofreció su brazo a Leonora para ayudarla a caminar sobre el terreno irregular. Su gesto de cortesía, tan humano, contrastaba con su naturaleza sobrenatural. ¿Dónde exactamente?, preguntó, mientras avanzaban entre las ruinas. La cripta principal, respondió Leonora. Bajo el altar mayor. Se abrieron paso entre escombros y vegetación hasta llegar a lo que una vez fue el corazón de la iglesia. Del altar solo quedaban fragmentos de piedra esparcidos en el suelo. «Ayúdeme a mover esta losa», pidió Leonora, señalando una gran piedra plana parcialmente cubierta de tierra. Valerius la apartó sin esfuerzo, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire que emergió del subterráneo olía a humedad y a siglos de encierro. «Necesitaré luz», dijo Leonora. El vampiro extendió su mano y murmuró palabras en un idioma olvidado. Una llama azul apareció flotando sobre su palma, iluminando el pasaje con un resplandor espectral. Descendieron por los escalones desgastados hasta llegar a una cámara circular. En el centro, un sarcófago de piedra blanca permanecía intacto, como si el tiempo no se hubiera atrevido a tocarlo. Sobre la tapa, esculpida en bajorrelieve, yacía la figura de una mujer joven con expresión serena, sus manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo una rosa. «Elisabetta», susurró Valerius, acercándose lentamente al sarcófago. Extendió una mano temblorosa para tocar el rostro esculpido. Por un instante, Leonora vislumbró al hombre detrás del monstruo. Vulnerable, herido, humano. «La llave está adentro», dijo, señalando el sarcófago. Valerius la miró con desconfianza renovada. «¿Pretendes que profane su tumba?» «Pretendo que reclame lo que es suyo», respondió Leonora, «lo que ella guardó para usted todos estos siglos». El vampiro dudó, su rostro reflejando un conflicto interno que parecía desgarrarlo. Finalmente, asintió. «Ayúdame a mover la tapa». Entre los dos, empujaron la pesada cubierta de piedra hasta desplazarla lo suficiente para ver el interior. El cuerpo de Elisabetta se había reducido a poco más que huesos envueltos en los restos de un vestido blanco.
Entre sus manos esqueléticas, donde debería estar la rosa esculpida en la tapa, había un pequeño objeto metálico. Valerius se quedó inmóvil, contemplando los restos de su amada. Leonora pudo ver lágrimas de sangre formándose en sus ojos. «Tómalo», le indicó suavemente. Con infinito cuidado, el conde extendió su mano y recogió el objeto. Una pequeña llave de oro con complejos grabados que parecían cambiar de forma según el ángulo desde el que se miraba. «La llave de la inmortalidad», murmuró, sosteniéndola en su palma. «¿Qué abre exactamente?» «La puerta entre mundos», respondió Leonora. «Entre la vida y la muerte, entre la humanidad y la monstruosidad». «¿Cómo funciona?», preguntó Valerius, estudiando los intrincados diseños. «Debe usarse en el lugar donde ocurrió la transformación», explicó ella, «donde Varney completó el ritual que lo condenó». El vampiro cerró su puño alrededor de la llave. «El observatorio en la torre oeste del castillo», dijo, «donde encontré el cuerpo de Elisabetta». Volvieron a colocar la tapa del sarcófago en su lugar y abandonaron la cripta en silencio. Durante el viaje de regreso al castillo, Valerius permaneció callado, contemplando la llave como si contuviera todos los secretos del universo. Leonora lo observaba disimuladamente. El plan estaba funcionando, pero la parte más peligrosa aún estaba por venir. Cuando llegaron al castillo, el cielo comenzaba a aclarar en el horizonte. Valerius la condujo rápidamente a través de pasillos y escaleras hasta la torre oeste, un lugar que parecía abandonado desde hacía siglos. Polvo y telarañas cubrían los muebles antiguos y los instrumentos astronómicos oxidados. «Aquí fue», dijo el conde, deteniéndose en el centro de la sala circular. «Varney me atrajo con la promesa de salvarla. Cuando llegué, ella yacía allí, desangrada. Él apareció de las sombras y completó el ritual con mi desesperación como catalizador. Y ahora puede deshacer lo que él hizo», dijo Leonora. Valerius la miró intensamente. «¿Por qué haces esto? ¿Cuál es tu verdadero motivo?» «Le dije mis términos», respondió ella. «Mi libertad y la seguridad del valle». «Hay más», insistió el vampiro. «Nadie arriesga tanto sin una razón personal». Leonora sostuvo su mirada. «Digamos que tengo una deuda con los muertos». Antes de que Valerius pudiera responder, la puerta de la torre se abrió de golpe. Friedrich entró apresuradamente, su rostro una máscara de terror. «Mi señor», jadeó, «están aquí, los cazadores, han rodeado el castillo». El conde se volvió hacia Leonora, la furia transformando su rostro en algo inhumano. «¡Tú!», rugió, moviéndose hacia ella con velocidad sobrenatural. Sus dedos se cerraron alrededor de su garganta, levantándola del suelo. «Era una trampa. Los guiaste hasta aquí». «No», logró articular Leonora, luchando por respirar. «No fui yo. Escúcheme». «Señor», intervino Friedrich, «no hay tiempo. El sol está saliendo y ellos tienen...» «¿Por qué haces esto? ¿Cuál es tu verdadero motivo?» «Le dije mis términos», respondió ella, «mi libertad y la seguridad del valle». «Hay más», insistió el vampiro. «Nadie arriesga tanto sin una razón personal». Leonora sostuvo su mirada. «Digamos que tengo una deuda con los muertos». Antes de que Valerius pudiera responder, la puerta de la torre se abrió de golpe. Friedrich entró apresuradamente, su rostro una máscara de terror. «Mi señor», jadeó, «están aquí, los cazadores, han rodeado el castillo». El conde se volvió hacia Leonora, la furia transformando su rostro en algo inhumano. «Tú», rugió, moviéndose hacia ella con velocidad sobrenatural. Sus dedos se cerraron alrededor de su garganta, levantándola del suelo. «Era una trampa. Los guiaste hasta aquí». «No», logró articular Leonora, luchando por respirar. «No, fui yo. Escúcheme». «Señor», intervino Friedrich, «no hay tiempo. El sol está saliendo y ellos tienen armas bendecidas».
Valerius soltó a Leonora, quien cayó al suelo tosiendo. «Prepara la cámara sellada», ordenó al mayordomo, «y llévala a las mazmorras. Me ocuparé de ella después». Friedrich ayudó a Leonora a levantarse, mientras el conde desaparecía por una puerta oculta. «Te lo advertí», susurró el anciano. «Nadie escapa de él». Mientras descendían por la escalera, Leonora se acercó al oído del mayordomo. «Tienen que ser los penitentes», murmuró, «no los guardianes. Esto no era parte del plan». Friedrich la miró con sorpresa. «¿De qué hablas?» «No hay tiempo para explicar», dijo ella urgentemente. «Necesito llegar al patio principal antes del amanecer completo». El mayordomo dudó, su lealtad visiblemente. «¿Quién eres realmente?», preguntó. «Soy la nieta de Elisabetta», respondió Leonora. «Su hija sobrevivió, escondida por los guardianes. Mi madre y yo después de ella fuimos preparadas para este momento». Friedrich palideció. «¡Imposible!». «Ella murió sin descendencia». «Eso es lo que Verney quería que todos creyeran», dijo Leonora. «La verdad es mucho más complicada. Ahora, ¿me ayudarás a salvar al hombre que juraste proteger o dejarás que los fanáticos lo reduzcan a cenizas?». El mayordomo cerró los ojos un momento, como tomando la decisión más difícil de su vida. Luego asintió. «Sígueme. Conozco un pasaje que lleva directamente al patio». Se desviaron por un corredor lateral y entraron en lo que parecía una alacena. Friedrich manipuló una antorcha en la pared y una sección entera se deslizó hacia un lado, revelando un túnel estrecho. «Este pasaje fue construido para evacuar a la familia en caso de asedio», explicó mientras avanzaban agachados. «Nos llevará cerca del patio sin ser vistos». Al final del túnel, emergieron en un pequeño almacén junto a las cocinas. A través de una ventana, podían ver el patio principal, donde una docena de hombres y mujeres vestidas con túnicas rojas avanzaban con cruces y estacas en alto. «Los penitentes», murmuró Friedrich. «Creí que se habían extinguido hace un siglo». «Nunca desaparecen realmente», respondió Leonora. «Solo hibernan, esperando el momento adecuado para atacar». Se deslizaron entre las sombras hasta llegar al borde del patio. Los penitentes avanzaban en formación, liderados por un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la mandíbula. «Hermanos», proclamaba con voz potente, «la bestia que ha atormentado estas tierras durante siglos está acorralada. Hoy pondremos fin a su reinado de terror». «¿Dónde está el conde?», susurró Leonora a Friedrich. «Probablemente en la cámara sellada bajo el castillo», respondió el mayordomo. «Es donde se refugia durante los ataques». «Necesito la llave», dijo ella, «la que acaba de encontrar. Sin ella, todo habrá sido en vano». Friedrich la miró con desconfianza. «¿Cómo sé que no la usarás para destruirlo?». «Porque soy su última esperanza», respondió Leonora. Los penitentes no buscan redención, sino exterminio. Yo le ofrezco una alternativa. El mayordomo dudó un momento antes de extraer algo de su bolsillo, la llave dorada. «La tomé de su mano cuando lo alerté sobre el ataque», confesó. «Temía que la perdiera en la confusión». Leonora tomó la llave con reverencia. «Gracias. Ahora necesito llegar al centro del patio antes de que el sol salga completamente». «Es un suicidio», advirtió Friedrich. «Te matarán al instante». «No si creen que soy una de ellos», respondió ella, arrancando un trozo de su vestido. Lo rasgó en tiras y comenzó a atarlas alrededor de sus brazos en un patrón específico. Las vendas rojas son el símbolo de los novicios penitentes. Con suerte, me confundirán con una iniciada. «¿Y después?», preguntó Friedrich. «Improviso», dijo Leonora con una sonrisa tensa. Se incorporó y avanzó hacia el grupo con paso decidido, manteniendo la cabeza inclinada en actitud de humildad. Los penitentes estaban demasiado concentrados en su objetivo para prestarle mucha atención a una supuesta novicia. Llegó hasta el centro del patio, donde una antigua fuente de piedra permanecía seca desde hacía décadas.
Se arrodilló junto a ella, como si rezara, y discretamente introdujo la llave en una pequeña hendidura en el borde de la fuente que solo ella sabía buscar. La tierra comenzó a temblar ligeramente. Los penitentes se detuvieron, confundidos. El líder se volvió hacia Leonora. «¿Qué has hecho, muchacha?», exigió, acercándose a ella con expresión amenazante. «He abierto un camino», respondió ella. El suelo bajo la fuente se agrietó y se hundió, revelando una escalera descendente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Valerius emergió de la abertura como una sombra viviente, sus ojos ardiendo con furia sobrenatural. «¿Quiénes osan invadir mis dominios?», rugió, su voz reverberando con poder inhumano. Los penitentes retrocedieron instintivamente, sus cruces alzadas como escudos. El líder dio un paso al frente. «Tu reinado termina hoy, monstruo», declaró. «El amanecer será tu juicio final». El sol comenzaba a asomar por el horizonte, sus primeros rayos iluminando las almenas del castillo. Valerius permaneció en la sombra proyectada por la fuente, pero pronto esa protección desaparecería. «Mi señor», llamó Leonora, captando su atención. «La llave, es el momento de decidir». El vampiro la miró, reconocimiento y confusión mezclándose en su expresión. «¿Tú los trajiste aquí?». «No», respondió ella, «pero aproveché su llegada. Ahora tiene dos opciones: enfrentar el sol como el monstruo que le hicieron creer que era, o usar la llave y terminar con la mentira de Barney». «¡Blasfemia!», gritó el líder de los penitentes. «La muchacha está hechizada. ¡Captúrenla!». Dos penitentes avanzaron hacia Leonora, pero Valerius se interpuso con velocidad sobrehumana. «Nadie la toca», gruñó, sus colmillos completamente extendidos. «La llave está en la fuente», dijo Leonora rápidamente. «Debe girarla cuando el primer rayo de sol la toque. La sincronización es esencial». Los penitentes formaron un semicírculo, cerrando cualquier vía de escape. El sol ascendía inexorablemente, sus rayos acercándose al centro del patio. «¿Cómo sé que no es otra trampa?», preguntó Valerius, sus ojos fijos en ella. «Porque llevo su sangre», respondió Leonora. «Soy descendiente de Elisabetta. Su hija sobrevivió, escondida y protegida por los verdaderos guardianes. He venido a ofrecerle la redención que se le ha negado durante siglos». «¡Blasfemia!», gritó el líder de los penitentes. «La muchacha está hechizada. ¡Captúrenla!». Dos penitentes avanzaron hacia Leonora, pero Valerius se interpuso con velocidad sobrehumana. «Nadie la toca», gruñó, sus colmillos completamente extendidos. «La llave está en la fuente», dijo Leonora rápidamente. «Debe girarla cuando el primer rayo de sol la toque. La sincronización es esencial». Los penitentes formaron un semicírculo, cerrando cualquier vía de escape. El sol ascendía inexorablemente, sus rayos acercándose al centro del patio. «¿Cómo sé que no es otra trampa?», preguntó Valerius, sus ojos fijos en ella. «Porque llevo su sangre», respondió Leonora. «Soy descendiente de Elisabetta. Su hija sobrevivió, escondida y protegida por los verdaderos guardianes. He venido a ofrecerle la redención que se le ha negado durante siglos». Un rayo de sol tocó el borde de la fuente. Valerius miró la llave incrustada en la piedra, luego a Leonora y finalmente a los penitentes que avanzaban lentamente. «Si esto falla», comenzó. «Moriremos juntos», completó ella, «como debió ser hace 4 siglos». El tiempo parecía haberse detenido mientras el conde tomaba su decisión. Con un movimiento fluido, se acercó a la fuente y puso su mano sobre la llave, justo cuando el sol la iluminaba directamente. La giró. Un resplandor cegador emanó de la fuente, expandiéndose en ondas concéntricas que envolvieron a Valerius. Cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando mientras la luz pulsaba a través de él.
¡Atrás!, gritó Leonora a los penitentes. ¡No interfieran con el ritual! «Es un truco», respondió el líder, avanzando con la estaca en alto. Friedrich surgió de las sombras y se interpuso. «Por 4 siglos he esperado este momento», dijo, bloqueando el paso. «No lo arruinarán». Leonora se arrodilló junto a Valerius, cuya piel humeaba bajo la luz solar, pero no se quemaba como debería haberlo hecho. La luz que emergía de la fuente lo envolvía en un capullo protector. «Recuerde quién fue», susurró ella en su oído, «antes de la oscuridad, antes del odio y la sed. Recuerde al hombre que amaba a Elisabetta, que componía sonatas para ella, que soñaba con un futuro juntos». El vampiro gritó, un sonido desgarrador que parecía provenir de lo más profundo de su alma. La luz se intensificó hasta volverse insoportable, obligando a todos a cubrirse los ojos. Cuando finalmente se disipó, Valerius yacía inmóvil en el suelo. Su piel, antes pálida como el mármol, tenía ahora un tono cálido, humano. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Estaba respirando. Leonora tocó su rostro con manos temblorosas. «¿Mi señor?» Sus ojos se abrieron lentamente, ya no rojos como la sangre, sino de un azul profundo como el cielo nocturno. Miró a su alrededor, confundido, hasta que su mirada se fijó en Leonora. «Te pareces tanto a ella», susurró con voz ronca. Los penitentes observaban la escena con asombro y confusión. Su líder dio un paso adelante, la estaca aún en su mano. «¡Imposible!», murmuró. «Ningún vampiro puede volver a ser humano». «Sus dogmas son tan limitados como su comprensión», respondió Friedrich, aún interponiéndose entre ellos y Valerius. Lo que ven aquí es magia antigua, más poderosa que sus rituales y oraciones. Leonora ayudó a Valerius a incorporarse. El sol bañaba su rostro sin causarle daño, una sensación que no había experimentado en 4 siglos. «Está hecho», dijo ella. «La maldición de Varney ha terminado». «¿Qué soy ahora?», preguntó él, mirando sus manos como si fueran de un extraño. «Humano», respondió Leonora, «con todas sus fragilidades y fortalezas. Mortal». El líder de los penitentes bajó lentamente su arma, visiblemente perturbado por lo que presenciaba. «¿Cómo sabemos que esto no es un estratagema, que no recuperará sus poderes al caer la noche?» «No lo saben», respondió Valerius, irguiándose con la dignidad de siglos como señor del castillo. «Tendrán que confiar o terminar lo que vinieron a hacer y convertirse en asesinos de un hombre desarmado bajo la luz del sol». Un murmullo recorrió las filas de los penitentes. Su fe los había preparado para enfrentar monstruos, no dilemas morales. «Lo vigilaremos», decidió finalmente el líder. «Si esto es verdad, si realmente has vuelto a ser humano, entonces nuestra misión aquí ha terminado de formas que nunca imaginamos». Los penitentes se retiraron lentamente, manteniendo sus ojos fijos en Valerius como si esperaran que se transformara en cualquier momento. Friedrich se acercó a Leonora y al conde. «Los sirvientes están aterrorizados, escondidos en las cocinas. ¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», dijo Valerius, su voz cargada de emociones casi olvidadas, «comenzamos de nuevo». Los días siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. Para los habitantes del castillo, ver a su señor caminar bajo el sol, comer en su mesa y reflejarse en los espejos era nada menos que milagroso. Los rumores se extendieron por el valle. El monstruo había sido derrotado, no por la violencia, sino por algo mucho más poderoso. Valerius experimentaba el mundo como si fuera la primera vez. Cada sensación era abrumadora. El calor del sol en su piel, el sabor de la comida, el cansancio al final del día. Pero con las sensaciones físicas volvieron también las emociones humanas en toda su intensidad: remordimiento, vergüenza, esperanza. Una semana después de su transformación, convocó a todos los aldeanos del valle a los terrenos del castillo.
Bajo el sol del mediodía, se presentó ante ellos no como un señor temido, sino como un hombre buscando redención. «Durante siglos, mi sombra ha sido una maldición sobre estas tierras», declaró. «Ninguna disculpa puede borrar el sufrimiento que he causado. No pido perdón, solo la oportunidad de demostrar con acciones que el monstruo ha muerto verdaderamente. A partir de hoy, las tierras del valle serán devueltas a quienes las trabajan. El tributo de sangre termina para siempre». Los aldeanos recibieron sus palabras con cauteloso optimismo. Generaciones de miedo no podían desaparecer en un instante, pero era un comienzo. Esa noche, Leonora encontró a Valerius en la biblioteca, examinando su viejo diario a la luz de las velas. «¿Cómo se siente?», preguntó, acercándose a él. «Extraño», respondió sin levantar la vista, como si hubiera despertado de un sueño de 4 siglos para encontrar que el mundo siguió adelante sin mí. «Y así fue», dijo ella, sentándose frente a él. «Pero ahora tiene la oportunidad de ser parte de él nuevamente». Valerius cerró el diario y la miró intensamente. «Nunca me dijiste toda la verdad. ¿Cómo sobrevivió la hija de Elisabetta? ¿Cómo llegó esta llave a su tumba?» Leonora suspiró. «Es una larga historia, entrelazada con secretos y sacrificios. Elisabetta estaba embarazada cuando Barney la secuestró. Él no lo sabía cuando la mató, creyendo que su muerte sería el catalizador perfecto para su hechizo sobre usted. Pero los guardianes del velo, que habían estado siguiendo a Barney durante años, llegaron poco después que usted encontrara su cuerpo. Entre ellos había una curandera que detectó vida en su vientre. Realizaron un ritual desesperado para mantener a la niña viva lo suficiente para extraerla». «¿Extraerla?», repitió Valerius, horrorizado. «Fue un acto de desesperación y esperanza», explicó Leonora. «La niña sobrevivió, apenas. La llamaron Elise, en honor a su madre. La criaron en secreto, protegiéndola de Barney y de usted. Creían que buscaría destruirla si descubría su existencia». «Nunca lo habría hecho», dijo Valerius, su voz quebrándose. «Lo sé», respondió Leonora suavemente. «Pero ellos veían al monstruo, no al hombre atrapado en su interior. Cuando Elise creció, le contaron la verdadera historia. Ella fue quien colocó la llave en la tumba de su madre, creyendo que algún día encontrara el camino hasta usted. ¿Y tú? ¿Cómo encajas en todo esto?» «Soy la nieta de Elise», respondió Leonora, «la última de su linaje. Fui criada con un propósito, encontrar la manera de liberarlo de la maldición que Barney impuso injustamente, o, si eso fallaba, darle paz final». Valerius la miró con nuevos ojos, viendo ahora los rasgos familiares que había pasado por alto. La forma de sus ojos, la curva de su mentón, tan similares a los de Elisabetta. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que ha causado tanto sufrimiento?» «Porque todos merecen la verdad», respondió Leonora, «y una oportunidad de redención. Las acciones del monstruo no definen al hombre, especialmente cuando el hombre fue engañado para convertirse en monstruo». Se levantó y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el valle con su luz plateada, tan diferente de cómo la había visto antes, cuando era prisionera. «¿Qué harás ahora?», preguntó Valerius, uniéndose a ella junto a la ventana. «Cumplí mi propósito», respondió Leonora. «Es tiempo de continuar mi camino». «¿A dónde irás?». «Hay otros como usted», dijo ella. Atrapados en maldiciones que no comprenden completamente, condenados por mentiras tejidas por seres como Barney. Los guardianes del velo me enseñaron a reconocerlos, a ayudarlos». Valerius guardó silencio un momento. «Podrías quedarte», sugirió finalmente. «Este castillo necesita vida, risas. Ha conocido demasiada oscuridad». Leonora lo miró sorprendida. «¿Me está pidiendo que me quede?». «Te estoy ofreciendo un hogar», respondió él, «el que te fue negado por las circunstancias de tu nacimiento. Este lugar te pertenece tanto como a mí. Eres la última descendiente de Elisabetta después de todo.
No sé si podría quedarme quieta en un solo lugar, admitió ella. He pasado mi vida preparándome para esta misión. La idea de una vida normal me resulta extraña. ¿Quién habló de normalidad?, preguntó Valerius con una leve sonrisa. Este castillo podría convertirse en un refugio para los perdidos, un lugar donde aquellos atrapados entre mundos puedan encontrar ayuda. Tú conoces los secretos para liberarlos. Yo conozco el peso de cargar con una maldición durante siglos. Juntos podríamos hacer más que actuando por separado. La propuesta la tomó desprevenida. Había imaginado muchos finales para su misión, pero no este. Necesito tiempo para considerarlo, dijo finalmente. El tiempo es algo que ahora tengo en cantidad limitada, respondió Valerius con una sonrisa irónica. Pero lo que queda de mi vida está dedicado a enmendar mis errores. Me honraría que me permitieras compartir ese camino contigo. En los meses siguientes, el castillo Valerius se transformó. Las mazmorras fueron selladas permanentemente. Las salas que una vez albergaron torturas y banquetes sangrientos se convirtieron en espacios de sanación y conocimiento. Leonora decidió quedarse, al menos por un tiempo. Entre los dos comenzaron a recopilar antiguos textos sobre maldiciones y sus remedios. Friedrich, liberado de su servicio obligado, eligió permanecer como consejero, su conocimiento de los siglos pasados resultando invaluable. Gradualmente, la reputación del castillo cambió. Los que antes lo evitaban por miedo, ahora se acercaban buscando ayuda. Criaturas atrapadas entre la humanidad y lo sobrenatural, víctimas de hechizos mal lanzados, cazadores arrepentidos. Todos encontraban en el antiguo señor vampiro y su misteriosa acompañante a personas que entendían tanto la luz como la oscuridad. Un año después de la transformación, en el aniversario de su liberación, Valerius y Leonora visitaron la tumba de Elisabetta. Llevaron flores frescas y velas, convirtiendo la cripta abandonada en un lugar de memoria y honor. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Valerius, mientras contemplaban la figura esculpida en el sarcófago, de la mujer en que te has convertido, del propósito que has encontrado. Y de usted, respondió Leonora, del hombre que ha vuelto a ser. Se miraron bajo la luz de las velas, dos almas unidas por siglos de historia, dolor y finalmente redención. No era un final, sino un nuevo comienzo. Al salir de la cripta, la luz del atardecer bañaba las ruinas del monasterio con un resplandor dorado. Valerius respiró profundamente, saboreando la sensación del aire fresco en sus pulmones. 4 siglos de existencia, reflexionó, y solo ahora empiezo a vivir de verdad. Leonora tomó su mano, un gesto simple que habría sido imposible un año atrás. Lo mejor está por venir, prometió, para ambos. Regresaron al castillo mientras el sol se ponía en el horizonte, no como vampiro y sirvienta, sino como dos personas unidas por el destino y la elección, caminando juntas hacia un futuro que ninguno habría imaginado posible. Desde su trono, el vampiro silencioso había juzgado a todos los mortales, hasta que el sirviente que lo desafió le enseñó a arrodillarse. No ante el poder o el miedo, sino ante la verdad, la redención y la promesa de una segunda oportunidad. Un murmullo recorrió las filas de los penitentes. Su fe los había preparado para enfrentar monstruos, no dilemas morales. Lo vigilaremos, decidió finalmente el líder. Si esto es verdad, si realmente has vuelto a ser humano, entonces nuestra misión aquí ha terminado de formas que nunca imaginamos. Los penitentes se retiraron lentamente, manteniendo sus ojos fijos en Valerius, como si esperaran que se transformara en cualquier momento. Friedrich se acercó a Leonora y al conde. Los sirvientes están aterrorizados, escondidos en las cocinas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo Valerius, su voz cargada de emociones casi olvidadas. Comenzamos de nuevo. Los días siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. Para los habitantes del castillo, ver a su señor caminar bajo el sol, comer en su mesa y reflejarse era nada menos que milagroso. Los rumores se extendieron por el valle.
El monstruo había sido derrotado, no por la violencia, sino por algo mucho más poderoso. Valerius experimentaba el mundo como si fuera la primera vez. Cada sensación era abrumadora: el calor del sol en su piel, el sabor de la comida, el cansancio al final del día. Pero con las sensaciones físicas, volvieron también las emociones humanas en toda su intensidad. Remordimiento, vergüenza, esperanza. Una semana después de su transformación, convocó a todos los aldeanos del valle a los terrenos del castillo. Bajo el sol del mediodía, se presentó ante ellos no como un señor temido, sino como un hombre buscando redención. Durante siglos, mi sombra ha sido una maldición sobre estas tierras. Ninguna disculpa puede borrar el sufrimiento que he causado. No pido perdón, solo la oportunidad de demostrar con acciones que el monstruo ha muerto verdaderamente. A partir de hoy, las tierras del valle serán devueltas a quienes las trabajan. El tributo de sangre termina para siempre. Los aldeanos recibieron sus palabras con cauteloso optimismo. Generaciones de miedo no podían desaparecer en un instante, pero era un comienzo. Esa noche, Leonora encontró a Valerius en la biblioteca, examinando su viejo diario a la luz de las velas. «¿Cómo se siente?», preguntó, acercándose a él. «Extraño», respondió sin levantar la vista. Como si hubiera despertado de un sueño de 4 siglos para encontrar que el mundo siguió adelante sin mí. «Y así fue», dijo ella, sentándose frente a él. «Pero ahora tiene la oportunidad de ser parte de él nuevamente». Valerius cerró el diario y la miró intensamente. «Nunca me dijiste toda la verdad. ¿Cómo sobrevivió la hija de Elisabetta? ¿Cómo llegó esta llave a su tumba?» Leonora suspiró. «Es una larga historia, entrelazada con secretos y sacrificios. Elisabetta estaba embarazada cuando Varney la secuestró. Él no lo sabía cuando la mató, creyendo que su muerte sería el catalizador perfecto para su hechizo sobre usted. Pero los guardianes del velo, que habían estado siguiendo a Varney durante años, llegaron poco después que encontrara su cuerpo. Entre ellos había una curandera que detectó vida en su vientre. Realizaron un ritual desesperado para mantener a la niña viva lo suficiente para extraerla». «¿Extraerla?», repitió Valerius, horrorizado. «Fue un acto de desesperación y esperanza», explicó Leonora. «La niña sobrevivió, apenas. La llamaron Elise, en honor a su madre. La criaron en secreto, protegiéndola de Varney y de usted. Creían que buscaría destruirla si descubría su existencia». «Nunca lo habría hecho», dijo Valerius, su voz quebrándose. «Lo sé», respondió Leonora suavemente, «pero ellos veían al monstruo, no al hombre atrapado en su interior. Cuando Elise creció, le contaron la verdadera historia. Ella fue quien colocó la llave en la tumba de su madre, creyendo que algún día encontraría el camino hasta usted». «¿Y tú? ¿Cómo encajas en todo esto?» «Soy la nieta de Elise», respondió Leonora, «la última de su linaje. Fui criada con un propósito: encontrar la manera de liberarlo de la maldición que Varney impuso injustamente. O, si eso fallaba, darle paz final». Valerius la miró con nuevos ojos, viendo ahora los rasgos familiares que había pasado por alto. La forma de sus ojos, la curva de su mentón, tan similares a los de Elisabetta. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que ha causado tanto sufrimiento?» «Porque todos merecen la verdad», respondió Leonora, «y una oportunidad de redención. Las acciones del monstruo no definen al hombre, especialmente cuando el hombre fue engañado para convertirse en monstruo». Se levantó y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el valle con su luz plateada, tan diferente de cómo la había visto antes, cuando era prisionera. «¿Qué harás ahora?», preguntó Valerius, uniéndose a ella junto a la ventana. «Cumplí mi propósito», respondió Leonora. «Es tiempo de continuar mi camino». «¿A dónde irás?». «Hay otros como usted», dijo ella, «atrapados en maldiciones que no comprenden completamente.
condenados por mentiras tejidas por seres como Barney. Los guardianes del velo me enseñaron a reconocerlos, a ayudarlos. Valerius guardó silencio un momento. «Podrías quedarte», sugirió finalmente. «Este castillo necesita vida, risas. Ha conocido demasiada oscuridad». Leonora lo miró sorprendida. «¿Me está pidiendo que me quede?» «Te estoy ofreciendo un hogar», respondió él. «El que te fue negado por las circunstancias de tu nacimiento. Este lugar te pertenece tanto como a mí. Eres la última descendiente de Elisabetta después de todo. No sé si podría quedarme quieta en un solo lugar», admitió ella. «He pasado mi vida preparándome para esta misión. La idea de una vida normal me resulta extraña». «¿Quién habló de normalidad?», preguntó Valerius con una leve sonrisa. Este castillo podría convertirse en un refugio para los perdidos, un lugar donde aquellos atrapados entre mundos puedan encontrar ayuda. Tú conoces los secretos para liberarlos. Yo conozco el peso de cargar con una maldición durante siglos. Juntos podríamos hacer más que actuando por separado. La propuesta la tomó desprevenida. Había imaginado muchos finales para su misión, pero no este. «Necesito tiempo para considerarlo», dijo finalmente. «El tiempo es algo que ahora tengo en cantidad limitada», respondió Valerius con una sonrisa irónica. «Pero lo que queda de mi vida está dedicado a enmendar mis errores. Me honraría que me permitieras compartir ese camino contigo». En los meses siguientes, el castillo Valerius se transformó. Las mazmorras fueron selladas permanentemente. Las salas que una vez albergaron torturas y banquetes sangrientos se convirtieron en espacios de sanación y conocimiento. Leonora decidió quedarse, al menos por un tiempo. Entre los dos comenzaron a recopilar antiguos textos sobre maldiciones y sus remedios. Friedrich, liberado de su servicio obligado, eligió permanecer como consejero, su conocimiento de los siglos pasados resultando invaluable. Gradualmente, la reputación del castillo cambió. Los que antes lo evitaban por miedo, ahora se acercaban buscando ayuda. Criaturas atrapadas entre la humanidad y lo sobrenatural, víctimas de hechizos mal lanzados, cazadores arrepentidos. Todos encontraban en el antiguo señor vampiro y su misteriosa acompañante a personas que entendían tanto la luz como la oscuridad. Un año después de la transformación, en el aniversario de su liberación, Valerius y Leonora visitaron la tumba de Elisabetta. Llevaron flores frescas y velas, convirtiendo la cripta abandonada en un lugar de memoria y honor. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo Valerius mientras contemplaban la figura esculpida en el sarcófago. «De la mujer en que te has convertido, del propósito que has encontrado». «Y de usted», respondió Leonora, «del hombre que ha vuelto a ser». Se miraron bajo la luz de las velas, dos almas unidas por siglos de historia, dolor y finalmente redención. No era un final, sino un nuevo comienzo. Al salir de la cripta, la luz del atardecer bañaba las ruinas del monasterio con un resplandor dorado. Valerius respiró profundamente, saboreando la sensación del aire fresco en sus pulmones. 4 siglos de existencia, reflexionó, y solo ahora empiezo a vivir de verdad. Leonora tomó su mano, un gesto simple que habría sido imposible un año atrás. «Lo mejor está por venir», prometió, «para ambos». Regresaron al castillo mientras el sol se ponía en el horizonte, no como vampiro y sirvienta, sino como dos personas unidas por el destino y la elección, caminando juntas hacia un futuro que ninguno habría imaginado posible. Desde su trono, el vampiro silencioso había juzgado a todos los mortales, hasta que el sirviente que lo desafió le enseñó a arrodillarse, no ante el poder o el miedo, sino ante la verdad, la redención y la promesa de una segunda oportunidad.